que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Analicemos pues entonces esto hasta aquí. Dice que en su oración Pablo ruega por nosotros que, de acuerdo a las misericordias de Dios, nos presentemos nosotros como sacrificio vivo delante de Dios. El máximo sacrificio por Dios, o el máximo sacrificio a los hombres, ya lo pagó el Señor Jesucristo. Él es el sacrificio real. En el Antiguo Testamento, los hebreos sacrificaban un cordero, se acercaban a Dios con sangre de un animal, pidiendo perdón por sus pecados, el cual era una figura de lo que había de venir. Cristo es la realidad. Lo que se ensayaba en el Antiguo Testamento era solamente una práctica ritual de las cosas como Dios las había establecido. Pero la verdad es Cristo. Todo lo demás es sombra de lo que iba a venir, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora ya Dios no está buscando de nosotros un sacrificio de animales ni de ningún otro tipo. Somos nosotros los que debemos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí mismo lo explica. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, nuestras vidas, como ofrendas a Dios, viviendo en obediencia, por supuesto, habiendo tenido control sobre todas nuestras emociones, sobre todas nuestras pasiones, que es las que nos conducen al pecado, a la desobediencia. Habiendo tenido el control sobre nuestras vidas, de esa forma nos presentamos delante de Dios como sacrificios vivos, alabando y exaltando el nombre de Cristo, siendo nosotros obedientes a su palabra, para que de esa forma seamos aceptos delante de Él. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, pero en la santificación hay una acción que pertenece a nosotros. Dios nos santificó y Él nos ve como santos, pero nosotros tenemos que ser santos. El Señor Jesucristo dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, la santificación que viene de Dios es para colocarnos en una posición de privilegio delante de Dios y delante de los demás. No así el llevar una vida santa en medio de este mundo. Eso es parte nuestra, es parte de nuestra convivencia, de nuestro diario vivir. El ser santos, apartados de todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esto? Que no seamos semejantes a los que viven en este mundo en desobediencia. Que no vivamos de acuerdo a los placeres de este mundo. Que no seamos como los demás que están sin fe y sin esperanza, haciendo como ellos la misma desobediencia, viviendo en pecado, en desorden delante de Dios. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hablamos de renovación de nuestro entendimiento, estamos hablando de una regeneración de nuestra parte interior, de nuestro cuerpo interior, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. La regeneración de la cual habla Pablo en el libro de Tito. La transformación por el Espíritu Santo, por medio de su palabra, en la fe en Jesucristo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que nosotros hemos sido
conscientes de que servimos a un Dios vivo y nos acercamos a Él en santidad, presentándonos nosotros como una ofrenda delante de Él, para la gloria y la alabanza de su nombre, no conformándonos a este siglo, sino que renovando nuestro entendimiento, podremos comprobar quién es Él y cuál es su voluntad para nuestras vidas. Porque entonces tendremos una comunión más íntima con Él y Él nos revelará a través de su palabra cuál es su voluntad y su propósito para con nosotros. El verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Nadie se exalte por sobre de los demás, nadie crea que es superior, sino que debemos de ser coherentes, sensatos y pensar de nosotros mismos de acuerdo con la fe que Dios nos ha entregado. Es más, el Señor Jesucristo dijo, nadie entre vosotros piense que es el mayor. Que el que quiere ser mayor, el que quiere ser reconocido de entre vosotros, sea que aquel que empieza por servir a los demás. Y dijo más aún, así como yo estoy en medio de vosotros, como aquel que sirve. Y ejemplo nos dio. No en una ocasión, en distintas ocasiones, pero una de las más notables en este sentido es que tomó una bandeja, una toalla y le lavó los pies a sus discípulos, en señal de humildad. Es eso lo que nos está pidiendo Pablo. No pensemos de nosotros como alguien superior a los demás. No es posible dentro de una vida de cristiano, dentro de una vida de creyente, porque hemos sido llamados a vivir en humildad, en sujeción, en obediencia a Dios. El que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido por Dios cuando Él venga con sus santos ángeles a buscar a su iglesia. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No nos exaltemos entre medio de nosotros, sino que al contrario, cada vez aprendamos a ser más sencillos, más humildes. Así como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Asimismo, es necesario que nuestras vidas, que nuestros pensamientos, que nuestra forma de ser, de hombres, de seres humanos, cada vez vaya siendo reducido, cada vez se vaya empequeñeciendo frente a la obra de Dios en nuestras vidas, frente al amor de Cristo en nuestros corazones. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo cada vez crezca y tenga un mayor impacto en nuestras vidas y en la vida de todos los que nos rodean. Ese es el fin, ese es el propósito de Dios. Hemos sido llamados a ser partes de un reino que no tiene ejército, que no tiene poder terrenal, que no tiene gloria en sí mismo, sino un reino que su gloria está en el Padre y en el Hijo, que son quienes sustentan todas estas cosas. Y nos han rescatado a nosotros, no por alguna obra que nosotros hayamos hecho, sino por fe, en gracia, para que nosotros no tengamos de qué jactarnos delante de Él. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos nos servimos unos a otros en esa función, en la finalidad de crecer, de desarrollarnos. Estamos conectados a través de coyunturas en el amor de Jesucristo, y en esa conexión nos ayudamos y nos servimos unos a otros, en humildad, en amor, siendo obedientes a la palabra de Dios, siendo reverentes y siendo obedientes a lo que Dios ha escrito para nosotros en este tiempo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El 6, por favor, Dayana. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza,
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta ahí, por favor. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, a cada uno de nosotros Dios nos ha entregado diferentes dones. Tal vez no sepamos todavía porque aquí está recién creciendo en el Evangelio, pero a cada uno Dios le ha dado un don según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, obviamente, si hay alguien que es profeta, úselo ese don en la profecía, conforme a la medida de la fe, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus principios que están allí fundamentados en la palabra de Dios. O si del servicio, en servir, obviamente el que desea, el que en su corazón es movido al servicio a los demás, sirva a los demás. El que enseña, que enseñe, y el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno de ellos que ha sido llamados y al cual le ha sido entregado un don, tiene que poner ese don en servicio a los demás. Es por eso que dice, todos somos, siendo muchos, somos cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Asimismo, el que ha sido llamado, le ha sido entregado algún don espiritual. Ese don que le ha sido entregado por Dios, úselo en beneficio de los demás, para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El amor sea sin fingimiento, no finjamos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, rechazando lo malo, denunciándolo, sea de parte de quien venga. No importa de que si es el líder, de que si es quien sea, hay que aborrecer lo malo, debemos denunciar lo que es malo, a eso se refiere, y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, es el amor el que nos conecta. Por eso dice, somos miembros, todos siendo muchos, somos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, y estamos unidos por ese amor. A todos nos une, todos tenemos en común algo, que es el amor a Cristo, el amor a Dios, que Él es el que nos ha llamado, y ese amor es el que nos mantiene unidos como cuerpo de Cristo. Asimismo, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, es decir, en lo que quiere un trabajo, un oficio de urgencia, siendo diligentes, no seamos perezosos, siendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Nos gozamos en la esperanza dada a nuestra vida por Cristo Jesús. Asimismo sufrimos en las tribulaciones, eso es cierto, pero debemos ser constantes en la oración. El verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, aplicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No debe de salir de nuestras bocas palabras de maldición hacia los demás. Debemos de sujetar nuestro vocabulario. Nuestra lengua debe de sujetarse a la palabra de Dios. No es posible que de la misma fuente salgan dos tipos de agua, agua dulce y agua salada. No podemos bendecir a Dios con nuestros labios y con esos mismos labios maldecir a nuestro hermano, por el cual Cristo dio su vida. Es por eso que dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con aquellos que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. Nuevamente, no pensemos más allá de nosotros que como debemos pensar, sino que asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Todas estas cosas que estamos viendo son consejos para una vida cristiana, para una vida espiritual en obediencia a la palabra de Dios.
Esto es lo que demanda Dios de nosotros. Una vez habiendo recibido de Dios el perdón, una vez habiendo sido justificados por la fe en Jesucristo nuestro Señor, debemos de convivir en armonía con quienes se identifican con la misma fe del Señor Jesucristo. Y para eso debemos entender todas estas cosas y debemos tenerlas presentes de manera continua para que nos podamos conducir de una manera agradable, de una manera justa, correcta delante de Dios y delante de los demás, compartiendo con los demás en sus tribulaciones. Llevad los unos las cargas de los otros, dice la palabra de Dios. A eso se refiere, que debemos de compartir. No es que vamos a llorar con el que está llorando porque queremos acompañarlo en su llanto, no. Llevemos sus cargas juntamente con ellos, acompañémoslos en su momento de dificultad. Asimismo, con los que gozan, gocémonos, seamos partícipes de las bendiciones que Dios da a su pueblo, siendo benignos unos con otros, para que de esa forma la bendición llegue a cada uno de nosotros, para que seamos partícipes de las bendiciones que Dios le da a cada uno de nosotros, sin envidia, sin ningún tipo de sentimiento o de emoción contrarias a la voluntad de Dios. Muchas veces somos celosos, pero no celosos según Dios, según su palabra. Muchas veces somos envidiosos porque escuchamos que alguien ha recibido algo de parte de Dios y nos preguntamos ¿por qué habrá sucedido esto con este hermano y no a mí? Él es soberano y Él es quien sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Pero a cada uno de nosotros Él está tratando, según lo que dice Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A eso se refiere. 17, por favor, Dayana. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. No paguéis a nadie mal por mal. Si alguien nos ofende, generalmente nosotros obramos o actuamos o respondemos de una manera en que nosotros creemos que merece tal ofensa, tal agravio. Pero por Dios hemos sido llamados a poner la otra mejilla. Difícil cosa es esta, pero Dios nos está instruyendo a que debemos de obrar de esa manera. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Delante de todos los hombres, de esta forma damos testimonio de que somos nuevas criaturas. De esta forma testificamos y glorificamos el nombre de Cristo. Porque no estamos obrando como los demás, que si a alguien le dicen o le hacen alguna cosa que considera una ofensa, aquella persona ofendida busca hacer algo superior incluso para cobrarse aquella ofensa que cree que ha recibido. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Cristo, de un Dios santo, como seguidores de aquel Cristo humilde, paciente, no debemos obrar de esa forma. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, no pelear con nadie, no generar contiendas con los demás. Tendremos enemistades, porque no siempre lo que digamos, no siempre el mensaje que entreguemos será bien recibido por los demás. Pero en cuanto dependa de nosotros, no significa que voy a hacerme al criterio de los demás, o voy a hacerme a su idea, o voy a ponerme de acuerdo con sus actos que seguramente están reñidos con la palabra de Dios para que nadie se ofenda. No, voy a permanecerme en rectitud, en obediencia, en integridad a Dios. Si a alguien le ofende la palabra de Dios, no podremos hacer nada. Pero tampoco debemos de ir a buscar contienda, a pelear con alguien. En este sentido es lo que nos está hablando. En cuanto dependa de vosotros,
Si alguien le ofende la palabra de Dios, allí no hay nada más que hacer. No podemos rebajar el mensaje, no podemos suavizar el mensaje de la cruz. No se refiere a eso. Se refiere a que no seamos contenciosos con nadie. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es una verdad tan agradable, tan buena. En alguna oportunidad yo fui ofendido públicamente, intentar hacer la voluntad de Dios, y se me acusó de algo que yo no había hecho, yo no había dicho. Y en mi corazón estaba el ponerme de pie para responder a esa ofensa. Y el Señor habló audiblemente a mi oído y me dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y eso me obligó inmediatamente a quedarme sentado. Y no respondí. No digo que siempre ha sido esa mi actitud ante estas cosas, pero en aquella oportunidad eso fue lo que ocurrió. Y Él es justo, Él es fiel. Dios es fiel y Él es el que sabe cómo hace todas las cosas. Y efectivamente Él hizo lo que Él había prometido. Mía es la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Apliquemos la palabra de Dios en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas y recibiremos la recompensa. Seremos gratificados por Dios. Porque Él es fiel. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si tu enemigo espera que tú le respondas de acuerdo con su criterio, de acuerdo con su corazón, de acuerdo a lo que él se merece incluso, y tú le respondes al contrario, le respondes según el corazón de Dios. Si él tiene hambre, le das de comer. Esto es responder de acuerdo al corazón de Dios. Dice Proverbios que brasas de fuego amontonará sobre su cabeza. Significa que él estará preocupado porque no entenderá qué es lo que está sucediendo. Porque él espera recibir de ti la retribución justa de acuerdo a su agravio, de acuerdo a su ofensa. Mas sin embargo tú decides: no, este tiene hambre, es mi enemigo, pero no importa, le voy a dar de comer, le voy a dar agua para que sacie su sed. Y habremos vencido con el bien el mal. Habremos vencido con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Capítulo 13, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios nos manda a someternos a todas las autoridades, civiles, de orden o militares. Debemos de estar sometidos a ellas, porque todas las autoridades que están en ejercicio, que están en función, han sido establecidas por Dios. Él ha permitido que eso así ocurra. Sean estos, según nuestro criterio, buenos o malos. Dios ha establecido que eso sea. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es una situación delicada. Estamos resistiendo a Dios cuando resistimos a nuestras autoridades. Muchas personas se van en contra de los carabineros. En contra de los carabineros, son autoridad. Por Dios están allí, han sido establecidos por ellos. Para que controlen, para que lleven el orden. Es necesario. Y aquellos que se van contra aquella autoridad están yéndose en contra de Dios. Podemos discutir si hacen lo bueno o no, pero eso no me corresponde a mí irme en contra de ellos. No me corresponde a mí menospreciar su autoridad, porque de parte de Dios la han recibido. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Todas estas autoridades han sido establecidas por Dios para que de alguna u otra manera infundan temor a aquellos que hacen el mal, para reprimir, para contener a las personas que está en sus corazones hacer el mal. Pero si nosotros no está el hacer mal, no nos va a provocar ninguna ofensa, no tendremos esa autoridad sobre nosotros. Si hacemos lo bueno, dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades están al servicio de Dios para administrar en favor nuestro. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Es necesario que nos sujetemos, no solamente porque sabemos que lleva el palo y puede castigarnos, sino también por asuntos de conciencia delante de Dios, porque Él ha demandado que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Es necesario, en ese sentido, obedecer y estar sujetos a las autoridades terrenales, porque Él ha sido quien las ha establecido. Verso 6, Dayana, por favor. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Hasta ahí, por favor. Entonces, por esto pagáis tributos, dice, continuando en la misma línea que habíamos venido hablando, porque ellos son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, a tener el control, a tener bajo sujeción, a reprimir o a contener a todos aquellos que en sus corazones desean levantarse en contra de la autoridad. Para eso ellos llevan esta señal de autoridad. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo. Si nosotros debemos pagar tributo, debemos pagar impuestos, tenemos que hacerlo. Al que impuesto. Al que respeto, al que honra. Lo que está diciendo es que debemos de ser conscientes de que a quienes debemos honrar, hay a quienes debemos respetar. Y no debemos en ese sentido ser mezquinos, sino que si a alguien debemos honra, debemos honrarle. A nuestras autoridades, a nuestros líderes espirituales, a nuestros padres, a todos aquellos que han sido puestos por Dios para que de alguna manera administren las cosas espirituales. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 9, por favor, Dayana. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se amara al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Porque el verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No adulterarás. Cuando me dice no adulterarás, si yo no lo hago,
no estoy ofendiendo a mi prójimo. No matarás, no estoy agrediendo, no le estoy quitando la vida a mi prójimo. En ese momento, lo que estamos viendo aquí en esto es que todas estas cosas se resumen en lo que el Señor Jesucristo dijo, que la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí se reduce la ley y los profetas. El amor es el cumplimiento de la ley. Por eso dice el verso 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, no le vamos a hacer ningún tipo de ofensa, ningún tipo de agravio. Y como amamos a Dios también, no vamos a hacernos ningún Dios extraño. Por lo tanto, el amor es el que da total cumplimiento a la ley. Por un lado, amamos a Dios con todo nuestro ser, y por el otro lado, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no voy a ir a cortarme un dedo. Si estoy en mi cabal juicio, no lo haría. Por lo tanto, como amo a mi prójimo, tampoco haría una cosa semejante. Todas estas cosas debemos de tenerlas presentes en nuestro diario vivir. Conforme querramos que los hombres hagan con nosotros, así mismo nosotros debemos hacer. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, también recibiremos de ellos ese amor de Dios en recompensa a lo que nosotros hemos hecho. Porque Dios nos respaldará en este caminar, en este peregrinar, siguiendo a Cristo en este mundo lleno de maldad. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya hemos vivido suficiente tiempo en desobediencia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ciertamente, ahora, habiendo pasado mucho tiempo, estamos casi a las puertas de que seamos levantados por Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas ni envidias. Todas estas cosas son obras de la carne. El creyente no debe andar en estas cosas de manera habitual. Esto no es una práctica del Hijo de Dios. Estas cosas no son de hijos de Dios, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Todas nuestras acciones, todo nuestro comportamiento, toda nuestra conducta debe ser un reflejo de nuestra vida espiritual, de lo que hay en nuestros corazones. Debemos de empaparnos de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, que es luz, alumbrará todo nuestro ser. Y nuestras vidas serán agradables delante de Dios, porque habremos entendido lo que dice su palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso mismo nos ayudará a desechar todas las obras de las tinieblas. Entonces podremos dar testimonio de que hemos sido nacidos de nuevo. Vamos por favor a Gálatas 6. Versos del 1 al 10, por favor. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ninguno de nosotros piense más allá de lo que debe pensar de sí mismo. Debemos de considerar nosotros que también estamos en la misma condición, en este cuerpo de pecado, que por alguna u otra circunstancia, si descuidamos nuestra vida espiritual, también podemos caer. Es por eso que dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, aquellos que han alcanzado algún tipo de madurez, con el Espíritu Santo, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, restaurarle, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo que ya habíamos visto también. Cuando dice llorad con los que lloran, es llevad las cargas los unos de los otros.
de esta forma estamos cumpliendo la ley de Cristo, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo, conectados en el amor de Jesucristo. Y de esta manera estamos cumpliendo también con lo que el Señor Jesucristo ha establecido para nosotros. Amaos los unos a los otros, dice las cartas del apóstol Juan. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Todo aquel que se cree superior a los demás, todo aquel que cree que está en un nivel espiritual o en algún nivel de conocimiento superior a los demás, está engañado. El Espíritu de Cristo trae humildad. El Espíritu de Cristo nos ayuda y nos lleva a pensar de una manera sensata, de una manera coherente. El que se cree ser algo, no siendo nada, está engañado. Está viviendo en la carne. No ha entendido que las cosas de Dios no funcionan de esa forma. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo siendo el Hijo de Dios. Él no se exaltó en ninguna manera delante de los hombres, delante de nadie no se exaltó. Es más, siempre considerando las cosas de menor estima. Cuando Él entró en Jerusalén, cuando todos coreaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, Él entró en un pollino. Él entró en un asno. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otro. Cada uno pruebe, vea qué es lo que está haciendo. Escudriñese a sí mismo. Entonces solo entonces tendrá motivo de gloriarse, pero no con respecto a los demás, sino de sí mismo decir, he logrado esto. En cierta medida podría ser incluso hasta sano. Gracias, Señor, porque me has permitido esto. Pero no tenemos ninguna cosa de que jactarnos delante de los demás, porque cada uno llevará su propia carga. El verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de honrar a aquellos que nos lideran, que nos enseñan, que nos instruyen. Debemos de honrar, debemos hacer partícipe de aquellas bendiciones que Dios nos ha dado, tanto espirituales como materiales. Es por eso que debemos de llevar a la iglesia las ofrendas, los diezmos, de una manera de honrar a aquel que está sirviendo en el templo, que a nosotros nos está sirviendo, a nosotros nos está enriqueciendo con lo que Él ya ha sido enriquecido antes de nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos dejemos engañar por el enemigo, que constantemente nos está engañando, nos está seduciendo a hacer lo que es desagradable delante de Dios, nos está llevando a las prácticas de nuestra carne. No seamos engañados de esto. Recordemos que el que siembra para la carne, obviamente el que se dedica a practicar las cosas de la carne segará corrupción, muerte. Más el que siembra para el Espíritu, el que se dedica a hacer las obras de Dios, el que se dedica a llevar una vida espiritual agradable delante de Dios, dice, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En ningún momento debemos de estar siempre, permanentemente, haciendo el bien, trabajando en la obra del Señor, glorificando a Dios con nuestras acciones, entregando y llevando fruto de aquel don que Dios nos ha entregado. Si el de profecía en profecía, si el de enseñanza en enseñanza, el que ha sido instruido para la exhortación, para exhortar. Todas estas cosas es en las cuales debemos de dedicarnos, sin cansarnos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cada vez que haya una oportunidad en que podamos ayudar a alguien, no retengamos nuestra mano, no retengamos la bendición, ayudemos. Principalmente a nuestros hermanos, a los que se identifican con la misma fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo.
Es necesario que conozcamos todas estas cosas para que podamos vivir de una manera pacífica con nuestros hermanos, para que podamos entender que hemos sido llamados a formar parte todos de un mismo cuerpo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si un miembro está dolido, todo el cuerpo se resiente. Si a mí me duele una uña, voy a tener un malestar en todo mi cuerpo. Asimismo en Cristo, si hay alguien que está dolido, si hay alguien que está ofendido, si hay alguien que está sufriendo, asimismo debería de afectar a todo el cuerpo. Y todos de manera conjunta deberíamos ir a Dios en oración para que aquel miembro que está siendo probado, que está pasando por algún tipo de tribulación, sea consolado por Dios, sea edificado, sea restaurado en lo espiritual. Y no solamente eso, que si vemos que alguien ha pecado, acudamos a él, ayudémoslo como aquel que ha recibido mayor luz, y brindemos nuestra ayuda, considerándonos nosotros también como susceptibles de que en algún momento podemos caer, de que en algún momento podemos pecar delante de Dios, y que podríamos eventualmente estar en la misma condición de aquel hermano que ha caído en pecado. No nos exaltemos más allá de la cuenta. No pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos de pensar. Seamos coherentes con nosotros mismos, seamos honestos, no nos engañemos. No nos engañemos, no hemos recibido, no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos proviene de Dios. No hay nada que nosotros hayamos ganado por nuestros propios medios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido, y en este caso de Dios. Por lo tanto, seamos honestos, seamos sensatos y pensemos de nosotros mismos, o el concepto que tengamos de nosotros mismos, que no vaya más allá de lo que es lo honesto, lo sensato, según Dios, para glorificarlo a Él y para que nosotros no nos exaltemos y no caigamos en la condenación del enemigo, en el engaño, en el que nos hace creer que nosotros somos superiores a los demás. Aunque hayan pasado muchos años en los cuales estemos viviendo en el Evangelio, no debemos considerarnos superiores a los demás. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde, noche ya, Señor amado, por tu palabra, Padre eterno, por tu gracia, por tu misericordia, oh Dios. Bendito Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias adversas que estamos viviendo, tú nos permites que nos podamos reunir, Señor amado, en tu nombre, en torno a tu palabra, Padre, para analizarla, para escudriñar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos perdones porque como debemos hacerlo, no lo hacemos, Padre, sino que somos negligentes muchas veces, oh Señor. No hemos escudriñado tu palabra conforme está escrita, Señor amado, para que obtengamos de ella mayor crecimiento, mi Dios. Bendito Dios, no hemos sido diligentes, Padre, en el estudio de tu palabra. Te rogamos que nos perdones, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre eterno. Te lo rogamos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.